Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es martes, ya tener nuestra meditación en la palabra de nuestro Dios. Y, y bueno, pues estamos meditando el libro de los Hechos, recuerden. Vamos en el capítulo 20, del 25 en adelante, del verso 25 en adelante. Y bueno, vamos a leer esta porción. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverán a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes, en el día de hoy, que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado, porque ustedes mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi primer partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán la vida del rebaño, y que entre ustedes mismos se levantará hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Bueno, recordamos que el apóstol Pablo está ahorita en Éfeso, ¿verdad? Bueno, en esta porción de la escritura. Está en Éfeso y va rumbo a Jerusalén. Y vimos ayer, bueno, el domingo, cuando va hacia Jerusalén, dice, el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo mi vida, que sea de ningún valor, ni preciosa para mí, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ha llamado a los ancianos de Éfeso, de las iglesias de Éfeso, y les está diciendo que ya posiblemente ya no vuelvan a ver, bueno, no dice posiblemente, dice, ninguno de ustedes volverá a ver mi cara. Y dice, yo les declaro ante ustedes, ¿verdad?, que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos o como ancianos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Qué terrible sentencia está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que va a haber lobos rapaces, como lo hemos visto en iglesias, ¿verdad? Y entra gente nada más a causar disturbios, eh, criticando siempre a otros, diciendo mentiras, ¿verdad? Y algunos hasta queriendo sacar dinero de la iglesia. Pero eso sí lo hemos visto, hay mucha gente que se va tras estos lobos rapaces, ¿verdad? Sin antes poner tensa a la iglesia, ¿verdad? Y vienen hablando mentiras y mentiras y mentiras, otro evangelio, y gente que tristemente lo sigue, ¿verdad? Y creo que son aquellos que no leen la escritura, no la estudian, no tienen un buen método de lectura de la palabra de Dios para estarse alimentando. Llegan a ser débiles, ¿verdad? Llegan a ser, eh, pues, corderos fáciles de llevar, fáciles de disuadir, ¿verdad? Le dice el apóstol Pablo a Tito y a Timoteo, ¿verdad? Dice, porque hay gente, tristemente hay gente en las iglesias, hermanos, que quieren estar oyendo filosofías nuevas,
cosas nuevas, ¿verdad? Se les amontonará al maestro para decirles lo que ellos quieren. Y tristemente son aquellas personas que no leen la Biblia, que no la estudian, ¿verdad? Que no tienen un buen sistema para estar leyendo y estudiando la Escritura. Y dentro de ustedes mismos está acusando a los ancianos, ustedes mismos también dirán cosas perversas para descarriar a los discípulos o a las ovejas tras ellos, ¿verdad? Dice, velen, acuérdense que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Con cuánto celo el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, ¿verdad? Por tanto, velen. Velen no es lo mismo que desvélense. Velar es estar orando y leyendo la Escritura, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No codiciando ni plata ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Últimos consejos del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y bueno, como él sabe que vienen lobos rapaces, que incluso los mismos ancianos pueden pervertirse, ¿verdad? Mis hermanos, pues les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Aquel que cuida a su rebaño, aquel que cuida a sus ovejas en lugares de pastos delicados, ¿verdad? Si yo ya hice lo que tenía que hacer, va a venir lobos rapaces. Y bueno, en 1 Corintios dice, es necesario que haya entre ustedes divisiones para ver quién es hijo de Dios, ¿verdad? Y dice Pablo, bueno, pues se encomienda la gracia de Dios y a su palabra de gracia, que es el que tiene poder para edificar y dar herencia a los santificados. El que cuida a su rebaño, el que nos tiene en su mano, que dice ahí en Juan 10, ¿verdad? Yo los tengo en mi mano y nadie los va a arrebatar de mi mano. Si mi Padre mayor que todos es, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo no estuve codiciando ni su plata, ni su oro, ni vestido de nadie. Al contrario, recordemos que les he dicho que él predicaba solamente los sábados y luego ya también el primer día de la semana. Él se iba los sábados a las sinagogas y ahí predicaba, porque iba a haber gentiles también, iba a haber gente oyendo la palabra de Dios y él iba a predicar ahí. Y entre semana él se mantenía haciendo tiendas de campaña, ¿verdad? Ustedes saben que estas manos, mis manos, provieron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. Nunca fue carga el apóstol Pablo para la iglesia, para nadie, ¿verdad? Había momentos que sí le mandaban dinero, cuando estaba encarcelado o algo, ¿verdad? Dicen, todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles. Y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Generalmente hay mucha gente que nomás está pidiendo, nomás está a ver qué le damos, ¿verdad? Si el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Aprendamos a dar, hermanos. Aprendamos a
a soltar para el engrandecimiento de la obra del Señor. No solamente se necesitan predicadores, se necesita también dinero para el sustento de aquellos que están predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Se echaron sobre el cuello del apóstol Pablo y lo besaron, lamentando sobre todo por las palabras que había dicho que ya no lo volverían a ver, y le acompañaron al barco. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que el apóstol Pablo ya estaba despidiendo. Pues ya el Señor ya creo que le estaba mostrando que ya iba a ser sacrificado, como dice a Timoteo, en 2 Timoteo, ¿verdad? Yo creo que esa carta y estos escritos de Lucas, cuando Pablo ya estaba en este último viaje, en el tercer viaje, fue más o menos la misma época, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba aquí con los efesios. Lucas recogiendo este hecho, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, diciéndole, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Y pues bueno, se puso de rodillas el apóstol Pablo y oró con ellos. Y hubo gran llanto de todos los ancianos. Dice que se echaron sobre su cuello, lo besaron, lamentando sobre todo las palabras que el apóstol Pablo les había dicho, que ya no volverían a ver su cara, que ya no lo volverían a ver a él. Y así fueron acompañándolo al barco, ¿verdad? El apóstol Pablo, siento que aquí ya estaba, todavía faltan 8 capítulos de Hechos, ¿verdad? Pero ya con las iglesias se estaba despidiendo. Sabía que un cuarto viaje ya no lo iba a tener, ¿verdad? Pero él, reconfortándolos con la palabra de Dios, con la palabra que él mismo había predicado, dice, de día y de noche por 3 años, acuérdense que no se cede a amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y sobre todo que estaba orando y encomendándolos al autor de la vida, ¿verdad? Al dador de la vida, al creador del universo, ¿verdad? Ese, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que Él es el que tiene poder para edificar y para dar herencia a los santificados. Pero sin embargo, decía, nunca necesité de ustedes. Con mis propias manos, yo trabajé para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. O sea que para Timoteo, para Tito, para Lucas, para Bernabé. Él con su hechura de tiendas y venta de tiendas que él hacía, sacaba para todos, ¿verdad? Dice, es necesario apoyar a los débiles. Yo les he demostrado que es necesario apoyar a los débiles. Como dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí pues ya les había predicado la palabra y les estaba dando sus últimos consejos, ¿verdad? Sobre la misma palabra, sobre lo que él había aprendido de la palabra de Dios. Y bueno, pues obviamente como vemos, ¿verdad?, las despedidas siempre son tristes, ¿verdad? Y se echaron, dice, sobre el cuello de Pablo y le besaban. Y sobre todo estaban tristes, lamentándose esas palabras que el apóstol Pablo les estaba diciendo, que ya no lo volverían a ver. Y con gran tristeza le iban acompañando al barco, ¿verdad? Bueno, hay una situación triste, pero el apóstol Pablo dijo, yo los he parido como niño, ¿verdad? Como mujer embarazada, los he parido. He tenido dolores de parto por ustedes, ¿verdad? Qué tremenda entrega del apóstol Pablo al Señor para predicar su palabra, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues aquí nos deja un mensaje el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se puede llegar hasta el final predicando la palabra de Dios.
exhortando a aquellos que les hemos predicado. No es dejarlos ahí a la deriva, predicarles y ya a la deriva, ya, a ver cómo le hacen, sino dice, de noche y día estuve con ustedes, aconsejándolos, exhortándolos día y noche, por 3 años, dice, ¿verdad? Y bueno, pues este es eh, la despedida del apóstol Pablo a los efesios, ¿verdad? Y dándoles un gran consejo. Cuiden el rebaño, porque vienen lobos rapaces. Cuiden el rebaño. A veces son de la misma iglesia los lobos rapaces, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los siga sosteniendo en su obra.